Saludamos en la línea telefónica, como siempre, con mucho gusto a Luis Miguel González. Él es director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, buenas tardes. Elia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Luis Miguel, pues mira, hemos dado el panorama completo, bueno, más o menos amplio sobre de qué se trata esta calificación, pero para entenderlo, primero preguntarte si nos puedes explicar quiénes conforman esta calificación Fitch Ratings y por supuesto qué significa esta clasificación BBB más o menos. Lo primero, ¿quién hace los análisis de un país? Normalmente son economistas, expertos en temas financieros, de operación de empresa. Una calificación lo único que pretende medir es capacidad de pago de un emisor. No hay ningún otro tema que le importe. ¿Por qué digo esto? Una parte de la discusión sobre si las calificadoras hacen bien o mal su trabajo, hay que ponerlo en perspectiva. Las calificadoras funcionan en los mercados financieros para ayudarle a quienes van a comprar papel de un emisor a saber si la emisión es de buena calidad o no. Si Elia Almanza quisiera cotizar en bolsa, alguna de las calificadoras, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, diría, a ver, lo que tenemos que saber es cuánto gana la señorita Almanza, cuánto quiere en el mercado y cómo va a pagar lo que nos está pidiendo. Claro. Sería lo más parecido a un cuerpo profesional que hace lo que en un banco, en una sucursal bancaria, se llama análisis de crédito. Cuando alguien llega a pedir un hipotecario, le dicen, espérenos unos días, vamos a hacer el análisis de crédito antes de otorgarlo. Ese es el papel de una calificadora. Obviamente, tratándose de Pemex y de miles de millones de dólares, pues tiene un significado muy diferente del que puede tener el análisis de crédito para alguien que va a comprar un coche o una casa. Claro, en ese sentido la calificación, en ese sentido negativa. A tu consideración, Luis Miguel, ¿qué fueron esas condiciones, o coloquialmente este caldo de cultivo que permite, o que da pie a que se haga esta calificación a la negativa en este momento, pues en este año, en estas condiciones en las que nos encontramos? Hay referencias a tres cosas. Uno es básicamente la mala, digamos, la difícil situación de Pemex en lo que tiene que ver con fiscal. Pemex es una empresa asfixiada por el gobierno, en buena medida porque el gobierno sigue dependiendo demasiado de los ingresos de Pemex. Es una de las empresas petroleras que paga más impuestos como proporción de sus ingresos o utilidades. Ese es uno de los factores que evalúa. Insisto, en un contexto de que se trata de pagar, pues la explicación es relativamente sencilla, y es ¿por qué afecta lo fiscal? Pues porque lo que pagan impuestos es dinero que no tiene para pagar deuda. Luego, el segundo aspecto es, Pemex es una empresa muy endeudada. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo y es la empresa de país emergente que tiene más deuda en mercados internacionales en el mundo. Esa es otra consideración. Y el tercer factor tiene que ver con lo que se llama análisis de flujos. Y en pocas palabras lo que dice es, Pemex tiene muchos planes, tiene previsto gastar todo esto, y de lo que vemos que va a poder tener como ingresos, pues creemos, dice Fitch, que los ingresos seguros no dan para afrontar los gastos probables. Porque está implícita en tu pregunta, Elia, es ¿qué tanto de esto corresponde al gobierno de López Obrador y qué tanto recibió? Yo diría en términos muy simples, el endeudamiento obviamente lo recibió Pemex. Lo recibió el gobierno, es un endeudamiento acumulado a través de varios gobiernos. Claro. El régimen fiscal, pues ha sido una tradición en el gobierno mexicano depender de Pemex. También ya estaba.
¿Y qué parte corresponde al gobierno actual? Pues los planes que presenta para rescatar Pemex no convencen a Fitch, en particular porque los números no cuadran. Se cree que la refinería va a costar más dinero, se piensa que los recursos dedicados a exploración y explotación, digamos, de los recursos, no son suficientes para alcanzar los niveles de producción sobre los que está calculando el gobierno actual. Claro, es decir, más allá del calificativo que les señala Andrés Manuel López Obrador, prácticamente es lo que hay, es como se encuentra en esos momentos Pemex, y esta estrategia de rescate a Pemex pues tampoco ve un panorama sólido por parte de la calificadora internacional. ¿Es correcto, Luis Miguel? Así es. Sí. Muy bien, Brenda. Buenas tardes, Luis Miguel. Preguntarte entonces, con todo esto que nos dices y que nos dice Fitch esta mañana, ¿qué pasa con el gobierno federal? Porque ellos tienen unos datos distintos. El presidente Andrés Manuel nos dice, Pemex está como nunca, por lo menos en 30 años. No, ahí sí creo que, así como nos daba risa cuando la vocera de Donald Trump decía, pues nosotros tenemos una información alternativa, pues la información es la que hay. Y o sea, lo cierto es que Pemex no está bien, se está cayendo a pedazos, es objetivo. Una cosa que tiene razón López Obrador es, no hay una sola referencia de Fitch al tema de combate a la corrupción en Pemex. No lo hay ahora, pero no lo hubo antes, y sí creo que tiene un punto el presidente en una parte de los problemas de Pemex ha tenido que ver con corrupción. Sí. Y eso no aparece, cuando menos, no es que haya un rubro en las cuentas financieras de Pemex que diga, aquí está la corrupción. Es completo. Pero mi impresión es, el presidente hace mal en confrontar a Fitch en el sentido de tratar de desacreditarlo, porque en buena medida lo único que está haciendo Fitch es tomar una fotografía, es como pelearse con la báscula. Claro. Hay cosas del diagnóstico de Fitch que pueden ser útiles para tomar decisiones. Por ejemplo, se necesita garantizar la fuente de financiamiento para inversión. Si no va a salir de recursos fiscales, va a tener que ser a través de sociedades. Y del otro lado, y ahí sí tiene totalmente razón el presidente, el programa de combate a la corrupción en Pemex no está ni calificado positiva ni negativamente. Como ciudadano yo digo, es una buena noticia que hay un programa radical de combate a la corrupción en Pemex, pero yo no esperaría que la calificadora le ponga estrellitas ahí. A lo mejor quien le va a poner la estrellita ya es Transparencia Internacional. Claro, otra rama completamente distinta. Luis Miguel, en este sentido, porque hoy respondía el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a rescatar, está mejor que nunca, primero decía, y luego se va a rescatar todavía más la paraestatal por este combate a la corrupción. ¿No es suficiente? ¿Consideras que es necesario también esta inyección financiera fuerte para poder impulsar de nuevo a Pemex o por lo pronto elevarla a estos criterios internacionales? A ver, claro que no es suficiente, claro que no está mejor que nunca, eso sí, francamente no tiene pies ni cabeza como comentario. Es decir, suponiendo que se estuvieran tomando las decisiones correctas, va a estar mejor que nunca dentro de varios años. Es decir, se están poniendo los cimientos, insisto, suponiendo que se estén tomando las decisiones correctas, lo más que pueden decir, se están poniendo los cimientos para que Pemex mejore con el tiempo. Cambiar el rumbo de una empresa tan disfuncional, pues se va a llevar mucho tiempo. Hay dos cosas en particular que hace referencia Fitch que vale la pena. Uno es el tema de gobierno corporativo y hace observaciones a los cambios que acaba de aprobar el Congreso mexicano, que en pocas palabras hacen el Consejo de Administración otra vez más dependiente del gobierno federal, menos independiente. Eso tiene que... No, perdón, adelante, Luis Miguel. No, que eso no le gusta a Fitch. Y
¿Por qué? Porque la historia reciente de Pemex, no la historia reciente, la historia de Pemex es que en la práctica ha sido más una dependencia de Hacienda que una empresa que tome decisiones a partir de lo que le conviene. Entonces, dice Fitch, si la lógica es evaluar qué está pasando con Pemex, pues no es una buena señal que otra vez vuelva a depender demasiado del Ejecutivo. Esto, Luis Miguel, es a lo que hace referencia en el informe cuando dice hay un control de gobierno sobre Pemex nuevamente, lo que dice Fitch. Así es. Muy bien, Luis Miguel. Y podemos estar de acuerdo con López Obrador que la independencia de Pemex en el sexenio pasado, pues en algún momento significó manos libres para Emilio Lozoya, que como todos sabemos eso no salió bien. Pero no quiere decir que el darle más independencia a Pemex sea una mala noticia en sí mismo, mejor dicho, una mala estrategia. Yo creo que es mejor que Pemex tenga pues tratamiento mayor de edad. Claro. Finalmente, Luis Miguel, más allá de estas declaraciones de hipocresía, porque dice el Andrés Manuel López Obrador, y estos calificativos, ¿qué es lo que tendría a tu consideración que ponerse a trabajar el gobierno federal así en materia fija para poder pues trabajar en esto de la calificación y que no perjudique macroeconómicamente a nuestro país? Lo más importante es garantizar que Pemex tenga los recursos de inversión necesarios para ejecutar los planes que quiere, y en buena medida eso tiene que ver con tener alianzas de calidad con el sector privado. Claro. Pemex no puede solo, es muy caro. Por poner un dato, para recuperar la producción petrolera a la escala que pretende López Obrador, se requerirían 18,000 millones de dólares de inversión anual. Es prácticamente 360,000 millones, una décima parte, un poquito menos, como el 8% del presupuesto total del gobierno. ¿Cómo lograr esa cifra? Pues yo digo, lo ideal sería que una parte sea de Pemex, otra parte de privados, y en la medida de lo posible, la menor parte que venga de deuda. Claro. Pues Luis Miguel, como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y ayudarnos a entender estos temas. Si nos lo permites, pues como siempre estamos en comunicación.